Jesús de Nazaret. También te pedimos, Señor, por aquellas personas que van a escuchar por las redes sociales, Señor, tu palabra, que los conviertas, Señor, que los sanes y los salves, Dios mío. Principalmente, Dios mío, nos redargullas a todos, Señor, de pecado y de justicia en el nombre de Jesús. Por tu palabra trae sanidad. Que tu palabra, Dios mío, traiga sanidad y salvación y arrepentimiento, Señor, genuino de todas las almas en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo, tu amado Hijo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa su palabra y qué hermosa su presencia. Y como dice, hermano, las Escrituras, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y es para vida eterna. En Hebreos 4:12, como lo acabamos de leer, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Qué linda es la palabra, hermano. En Santiago ya nos habla que, alabado sea Dios, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y que tenemos que ser, hermano, hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino oidores y hacedores de la palabra. Y qué bonito, hermano, es el Señor, porque cada día, hermano, extiende su misericordia y extiende su misericordia para con su pueblo y su amor. Qué lindo, hermano. Qué lindo es servirle. Aunque no somos dignos, hermano, de llevar la palabra, porque a veces pecamos, a veces fallamos. Pero por su inmensa misericordia estamos hoy nuevamente, hermanos, parados ante Él, ante su presencia. Alabado sea Dios. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor, hermanos, allí. En Mateo, libro de Mateo, capítulo 16. Qué hermoso es el Señor, hermano. Y que para siempre es su misericordia y verdad. Gloria a Dios. Y meditando en la palabra, hermano, de hoy, y meditando en el pasaje que íbamos a predicar hoy, mientras pensaba en eso y oraba al Señor, siempre estaba continuamente esta palabra: señal, señal. Y en el capítulo 16, verso 1 en adelante, dice allí, hay un título, dice que la demanda de una señal. Dice que cuando Cristo, hermano, fue entregado, alabado sea Dios, y Herodes estaba allí, alabado sea Dios, allí en Jerusalén. Dice que cuando Poncio Pilatos oyó que estaba Herodes y era Galileo, se lo mandó a él. Y dice que Herodes tenía gana y ansiaba de escuchar a Jesús y ver a Jesús en acción. O sea que quería ver una señal, que Cristo hiciera una señal delante de sus ojos. Pero el Señor no hizo ninguna. Al contrario, se burlaron de él.
Le pusieron un manto, le pusieron una capa, hasta le pusieron una corona y se burlaban de él. Oh, salve, Rey de los judíos. Todo porque no les hizo una señal, no les hizo un milagro. ¿Sabe que Juan el Bautista, hermano, no hizo ni un milagro cuando principió su ministerio y bautizó al Señor Jesucristo? Pero lo único que hizo fue predicar el Evangelio, predicar la venida del reino de Dios. Porque a él lo había mandado, hermano, Dios, para allanar el camino del Señor, para preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, estamos también llamados para preparar el camino, hermano, preparar el corazón para recibir la palabra de Cristo. Para que después Cristo, cuando venga a nuestras vidas y lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador, haga su obra en nosotros y haga su obra en mí principalmente y después en todos los demás. Pero si yo no preparo mi corazón, como decíamos el miércoles, ¿cómo puede obrar, hermano, Cristo en mí? Y en este pasaje, hermano, los fariseos y los saduceos dice que le demandaron al Señor una señal. Pero el Señor, como conoce los corazones y las intenciones de cada uno, el Señor dice así. Mire, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, y háblanos directo al corazón. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. En otro pasaje allí en Marcos, habla, hermano, que no le contestó nada. Esta generación mala y adúltera desea ver señales, pero señales no será dada, sino la del profeta Jonás. Y dice que se cayó la boca y se fue. Los dejó de ahí. No les dijo nada. Pueden tomar asiento. Hoy, hermanos, todo el mundo habla de señal. Que la luna en sangre, que de la luna esto, que la luna lo otro, que el sol, que se va a oscurecer, que se oscureció, que va a estar el eclipse de luna o eclipse de sol. Todo el mundo se desespera por ver una señal, por ver un milagro, por ver algún prodigio de parte de Dios. Y parece que estuviera todo bien, porque todo el mundo lo ve y ahora se puede ver. Y si no lo podemos ver a simple vista, hermano, está la internet para poder verlo. Pero queremos ver señales, prodigios, queremos ver milagros, queremos ver esto, queremos ver a veces hasta que los ciegos vean, que los cojos anden camino derecho, que los inválidos se paren de la silla de ruedas y caminen. Gloria a Dios por eso. Porque estas señales, dice, seguirán a los que creen. Y tienen que seguir estas señales a los que nosotros creemos en el nombre de Jesucristo y en el poder de Dios. Pero son señales que tienen que seguir. Porque tenemos que hacer discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicando el reino de los cielos, predicando el Evangelio de Jesucristo. Id por todo el mundo, dice en Marcos allí 16, por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen.
echarán fuera demonios, beberán cosas mortíferas y no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Gloria a Dios. ¿Por cuántas personas hemos orado, hermano? Toda la misión. Hemos orado por la misión, hermano, por las almas. Y dentro de la misión, hermano, hay infinidad de milagros. Hasta hace poco, hermano, cuando venía una joven, hermano, que nos pidió oración porque tenía cáncer. Y la iglesia oró por ella. No solamente nosotros, la iglesia fiel oró por ella. Y el Señor la sanó, extendió su misericordia, hizo una señal en esa joven. Pero ¿y si no se convierte, hermano? Si no le abre su corazón a Jesucristo, ¿de qué le sirve esa señal en su cuerpo? Por eso la gente dice, esta generación mala y adúltera e hipócrita desea ver señal. A veces no vienen la gente porque no hay señales, porque no hay prodigios, no hay esto, no hay lo otro. Pero yo veo todos los días una señal, hermano, distinta. Principalmente primero en su palabra y después cuando levanto los ojos, hermano, y miro a mi alrededor, veo las señales que Cristo dejó estampadas en la palabra del Señor. Santo. Aleluya. Dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarlo. Vinieron, se pusieron de acuerdo, hermanos, para agarrarlo y tentarlo y para tener algo de qué acusarlo al Señor Jesús. Y le pidieron, dice, que le mostrase señales del cielo. Dice que le pidieron al Señor Jesús que le hiciera una mostral, que le mostrara una señal del cielo. Y esto es lo que el Señor Jesús le respondió. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, cuando está anocheciendo, hermano, y miramos el horizonte y vemos el sol que está en su esplendor, alabado sea Dios, y que está rojizo, ya empezamos a distinguir y empezamos a decir qué calor va a ser mañana, qué gran día va a ser mañana, va a ser de calor. ¿Por qué? Porque sabemos distinguir el tiempo. Sabemos mirar, hermano, el cielo. Y nos estamos transformando en agorero y en adivino, hermano. En cuanto a la palabra dice que no tenemos que ser ni agoreros ni adivinos, ni llevarnos por augurio. Pero eso nosotros nos olvidamos, que venimos de un mundo así. Y dentro de Cristo Jesús no lo podemos ser, y no podemos ser ni adivino, ni agorero, ni nada, hermano, ni llevarnos por augurio. Porque somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Entonces Cristo me tiene que enseñar a ser una persona nueva, una persona diferente, que dependa solamente de Cristo y de Dios y de lo que dice su palabra. Que me enseña a vivir, hermano, en un mundo pecador, en un mundo malo y perverso, donde a cada minuto y a cada segundo, hermano, que pasa, a los que están alrededor tuyo, van a tratar de bajarte los brazos, van a tratar de que tú claudiques en buscar de Cristo, hermano, y de Dios. Que el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Porque porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Entonces cuando vemos la mañana y vemos que el cielo está nublado, como en esta tarde del día de hoy gris, que está lloviznando, decimos, hermano, que va a seguir lloviendo, va a seguir haciendo esto, va a seguir haciendo lo otro. ¿Por qué? Porque está nublado y no tiene pinta de mejorar. Estamos mirando el cielo, estamos mirando los tiempos, cosa de que Cristo no nos mandó a que miráramos. Porque somos unos expertos meteorólogos. ¿Y por qué no somos un experto, hermano, en mirar la palabra del Señor y fijarnos, hermano, en la apostasía que estamos? En la gente que en vez de venir a buscar de Dios, viene a buscar otra cosa.
Que nosotros no estamos, hermanos, para perder el tiempo. Que la gente, hermano, no quiere convertirse. Que tiene miedo, hermano, de confesar a Cristo. Y de confesar al hermano, que de repente va a otra iglesia. Y que sabemos que está convertido. A su nombre sea la gloria. Acá, hermano, nadie más que nadie. Porque el que es sobre todo y en todo tiene que ser Cristo. A su nombre sea la gloria. Y dice, hipócritas, teatreros, oradores hábiles. ¿Sabe por qué hipócrita, hermano? Lo busqué en el diccionario bíblico y dice así: pretensión de ser lo que uno no es. Mucha gente quiere estar aquí parado y pretende ser algo, hermano, que no lo es, que no es llamado por Dios para predicar ni es llamado por Dios para hacer nada. Solamente para que nos arrepintamos y empecemos a buscar el reino de los cielos y empecemos a agradar a Dios para que después Él nos empiece a usar según la manera que Él quiera, no a lo que yo quiero hacer. Especialmente, dice, la pretensión de ser mejor de lo que uno es. Por eso, hermano, cuando fueron el fariseo, hermano, y el publicano a orar al templo, el fariseo hablaba: Señor, yo no soy como este publicano, ayuno 2 veces, doy diezmo de todo. Se justificaba a sí mismo, o es un hipócrita porque no hacía nada, hermano, de lo que realmente tenía que hacer. Quería figurar. ¿Y cuántas personas dicen, hermano, y no lo son? ¿Cuántas personas dicen ser alguien o ser algo que no lo son? A nosotros, hermanos, alabado sea Dios, muchas personas, hermano, sí, gloria a Dios. Hermano, pero yo en la iglesia donde yo iba, yo ministraba la alabanza. Hermano, yo llevaba palabra. Señor, hasta me pusieron, hermano, para, alabado sea Dios, para liberación. Ah, gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios, hermano. ¿Sabe que cuando los mandamos a una casa, hermano, me venían temblando las piernas porque diciéndome: ¿dónde me mandó, hermano? ¿Dónde me mandó? Y lo único que le dije: la mandé a la realidad, hermano. O la mandé a la realidad, hermana. Porque acá no es hablar, acá no es ser bullero. Acá es andar como anduvo Cristo, hermano. Acá es andar y ministrar la palabra de Dios, andando por donde Cristo nos mande para andar, teniendo el apoyo divino, no el apoyo de personas o de hombre o de pastor o de fulano o de mengano. Porque acá el que se tiene que glorificar, hermano, es Cristo. Cristo, no fulano, mengano, sultana. El Señor nos llamó teatrero. El Señor lo llamó, hermano, a ser alguien. Se pretende ser algo que no lo es. Dice, en el griego clásico, era un término neutral. Hipócrita significaba un intérprete de sueño, un orador, un actor o quien recitaba poesías. ¿Por qué? Porque el que recita poesía, el actor o el interpretación de sueño, el interpretador de sueño o un orador, hace teatro. Gloria a Dios. Hace teatro. Y hace cosas, hermano, que no tiene que hacer.
porque hace bulla para ser atendido, hermano, por la gente. Ahora Jesús dice, criticó a los hipócritas por ser piadosos en público. Porque muchas personas dicen ser algo que no lo son y son hipócritas. El Señor dice que los criticó y los confrontó y le dijo, hipócrita. Allí en Mateo capítulo 6 dice, en el verso 2, dice, cuando puedes limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas, que en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo, dice, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, de limosna, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y por qué hay personas, hermanos, que tocan trompeta? De lo que hacen, de lo que no hacen. Está bien, hermano, para testimonio de que un hermano o una hermana ayude a otro. Y gloria a Dios y aleluya, o ayuda a una gente pobre. Pero ¿para qué tocar tanta trompeta, hermano? ¿Para qué identificar lo que yo hago, hermano? Para salir en público, para tener miles de seguidores. ¿Para qué? Para decirme o llamarme que soy bueno, soy esto, soy lo otro. Por eso el Señor dice, hipócrita. Teatrero, hacen cosas, hermano, para hacerse ver. ¿Por qué no lo hacen en secreto? Para que cuando su Padre lo ve en secreto, ¿sí?, su recompensa viene en público. A su nombre sea la gloria. En el verso 5 dice, y cuando ore, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuántas personas hay que por hacerse ver, hermano, que están orando, hacen teatro? Y para hacerse ver nada más. Porque cuando no viene nadie, hermano, están orando tranquilo, pero cuando ya viene una persona que vienen caminando, ya empiezan a hacer cosas, hermano, para hacerse ver, para llamar la atención. En el verso 16 de Mateo 6 dice, cuando ayunéis, no seáis como aústeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice, mas tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, hay que hacerlo todo en secreto. ¿Y por qué hay gente, hermano, que hasta ayuna, hermano, para hacerse ver? Eso es una persona hipócrita. El Señor por eso le decía, por eso los confrontó y los criticó. Por eso los fariseos, hermanos, se sentían siempre identificados con las palabras de Cristo y siempre se enojaban con Cristo porque el Señor le decía, hermanos, que eran hipócritas, que eran teatreros, que hacían todo eso, hermanos, para hacerse ver. ¿Y cuántas personas hoy tenemos a nuestro alrededor que son así? A su nombre sea la gloria. Sigue diciendo el diccionario, y porque cuando daban limosna, oraban y ayunaban, estaban interesados en las alabanzas de los demás que en la recompensa de Dios. Porque estaban preocupados, hermanos, porque lo vieran las demás personas y lo alabaran, y no por la recompensa de Dios. Hacerlo todo en secreto, hermano, y calladito la boca es mucho mejor. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que significa un hipócrita. Y gloria a Dios, hermano, porque el Señor también nos habla hasta por el diccionario. Entonces le dice en el verso 13 al 16, 3 de Mateo, dice, cuando dice, y tiene réboles del cielo nublado, hipócritas, ¿sabéis distinguir, dice, el aspecto del cielo, mas las señales de estos tiempos, de los tiempos, no podéis? ¿Sabéis distinguir lo que va a suceder en el día? Y no sabéis distinguir, hermano, no sabemos mirar bien en lo que dice la Biblia, hermano, de estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos peligrosos, que dice el Espíritu que estamos en tiempos peligrosos. Que los hombres, hermano, van a ser amadores de sí mismos. Que el Señor dejó señales
Señales en la palabra de Dios. Señales, hermano, de lo que iban a hacer, hermano, el carácter de los hombres de los postreros tiempos. Que iban a escuchar, hermano, demonios, y que iban a apartar el oído de la fe. Que iban a escuchar a espíritus inmundos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Apostatarán de la fe, escuchando a demonios y enseñando doctrina de demonios también, hermano, como mandamientos de hombres y mandamientos de hombres. Y no podemos distinguir los tiempos, hermano, porque la palabra de Dios es clara, hermano. Entonces los confrontaba a los fariseos y les decía, la generación mala y adúltera lo llamó a esas personas que querían señal, demanda señal, dice. Esta gente demanda señal, quieren que yo haga cualquier cosa para que vean el poder de Dios. Pero señal, dice, no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y que el profeta Jonás, ¿qué hizo? Estuvo 3 días, hermano, y 3 noches, clamando en el vientre de un pez. Y Jonás fue a la ciudad de Nínive y dice que la ballena lo vomitó, hermano, en tierra. Y le dijo el Señor, Dios Todopoderoso, Jonás, heme aquí, Señor, ve a Nínive y predica allí lo que se te va a decir. Y como Jonás, hermano, había estado en el vientre de ese pez, estuvo, hermano, 3 días y 3 noches en el gran pez. Cuando salió, hermano, cuando el pez lo vomitó y salió en tierra y empezó a predicar el evangelio allí en Nínive, los ninivitas, hermano, que era una ciudad pecadora, una generación violenta que mataba a todos los que llegaban, pero a Jonás, hermano, no le pudieron hacer nada porque llevaba una señal encima de haber estado 3 días y 3 noches, hermano, en el pez allí, en el vientre del pez. Los jugos gástricos, hermano, lo habrán dejado medio verde. Y las algas que estaban allí también, porque comía algas, se lo han de haber dejado todo verde, hermano, o algo, alguna señal tenía en el cuerpo que no lo podían tocar. Y cuando Jonás predicó camino de un día, porque la ciudad, hermano, era grande en extremo, era de camino de 3 días. La ciudad era tan grande que tenía que caminar 3 días para cruzarla de punta a punta. Dice que en el camino de un día le decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice que a la predicación de Jonás, Nínive se arrepintió. Hasta que llegó a oído, hermano, del rey. Y también el rey se arrepintió y proclamó ayuno desde el más chico hasta el más grande. Y aún hasta las bestias, hermano, hasta los animales, alabado sea Dios, tuvieron que ayunar, hermano, porque ayunaron hasta las bestias, hermano. Y se arrepintió a la predicación de Jonás. Y esa era la señal que el Señor le había dejado y le decía a los fariseos, estos hipócritas, a la gente que pedía señal, a los saduceos, y le decía, bueno, señal, ¿quieren señal? Bueno, señal les será dada, la señal del profeta Jonás. Y no entendieron. ¿No entendieron, hermano, cuando Cristo resucitó entre los muertos? Que estuvo 3 días, hermano, alabado sea Dios, allí. Que murió, sí, murió. Lo enterraron. Pero al cabo de 3 días dice que resucitó con el poder del Espíritu Santo. Y en esos 3 días, hermano, fue y venció la muerte. Porque la muerte no lo pudo retener.
y llevó a los espíritus que estaban encarcelados por la muerte y esperando al Mesías. Él se les presentó allí adelante, se les presentó aquí, soy yo, el rey de Israel, que los va a liberar. Y los liberó y los llevó para el cielo, hermano. Y esa es la señal del profeta Jonás, que los fariseos no entendieron lo que el Señor Jesucristo, hermano, les decía que iba a pasar. Así como estuvo 3 días el Señor, alabado sea Dios, que descendió, alabado sea Dios, que descendió, allí dice que al tercer día el Señor resucitó. Y gloria a Dios y aleluya. Alabado sea Dios. Y qué lindo el Señor, hermano. Pero qué más señal queremos ver. Si todo lo que se está viendo, hermano, está todo escrito. Y a los que creen en mi nombre se echarán fuera demonios. Pero a los que creen, van a reprender los demonios que tienen las personas. Y va a venir Cristo, hermano, y los va a liberar, porque los endemoniados, a la presencia de Cristo, hermano, alabado sea Dios, tienen que huir. Porque es Cristo, Cristo, no las personas, Cristo. El nombre de Jesús, hermano, el que libera. Amén. Santo Dios. Bendito es tu nombre, Jesús. A su nombre sea la gloria. Y dice que y dejándolo se fue. Los dejó, hermano, con la palabra acá. Los dejó mudos. Por eso se llenaba de celos los fariseos. Hermano, en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay señales. Vamos a ir al libro de Josué. Gloria a Dios. En Josué capítulo 4, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cuando estaban por pasar, alabados a Dios, el Jordán. En el capítulo 3 pasaron el Jordán. Y en el capítulo 4, hermano, está el encargo que le hizo Dios, el ángel, que se le presentó a Josué. Alabado sea Dios. Y habló alabado sea Dios, con Josué. Ahora en el capítulo 4, verso 1 dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, cuando el pueblo de Dios pasó el Jordán, íntegro, todo el pueblo, que el arca tenía que entrar, dice primero, hasta que se mojaran los tobillos, e iban a desaparecer las aguas, que se iban a amontonar en un montón, lejos, y que el pueblo de Dios, el pueblo, tenía que pasar el Jordán, pero tenía que tener a 1000 codos, hermano, tenía que pasar de distancia a 1000 codos, alabados a Dios, del arca. Tenía que pasar lejos, como a 1 kilómetro más o menos, hermano, del arca, del pacto. Y cuando hubo de acabado de pasar todo el pueblo, a su nombre sea la gloria, el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo a 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí del medio del Jordán, del lugar donde estáis firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en un lugar donde habéis de pasar la noche. Y dice que cuando ellos pasaron todo el pueblo, mandó a 12 hombres para que agarrasen 12 piedras y las llevaran en el hombro en el lugar donde iban a acampar. A su nombre sea la gloria, donde iban a pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro,
conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Para que esto sirva de ¿qué? De señal. Entonces, esas 12 piedras que tomaron del medio del río Jordán, era para señal, que daba para testimonio de que por ese lugar pasó el pueblo de Dios en seco el río Jordán para ir a tomar posesión a la tierra prometida que Dios le juró a Abraham, Isaac y a Jacob, que es la tierra de Israel hoy en día, la cual Dios le juró a sus padres que se la iba a dar en posesión de esa tierra. Casi enfrente de Jericó, hermano, ellos fueron, y esa era la señal. Entonces, señal, en el diccionario, dice, alabado sea Dios, detalle o particularidad que tiene una cosa, o que se pone en ella para reconocerla o distinguirla de otra. O sea, tener un distintivo. Y si nosotros nos ponemos a analizar las escrituras, hermano, cuando el pueblo de Dios fue a tomar posesión allí de Jericó, cuando el Señor le hizo toda la estrategia que tenía que hacer el pueblo de Dios, dice que cuando antes mandó a 2 espías, Josué, y allí lo recibió una ramera, era Rahab la ramera, y los recibió en su casa y los escondió en el ático allí, alabado sea Dios, porque los hombres, los soldados de Jericó, andaban en busca de esos 2 hombres, y ella lo escondió. Y ella le dijo, bueno, haced misericordia como yo hice misericordia de ustedes. Yo sé que Dios está con ustedes, porque el temor de Dios ha caído sobre Jericó. El temor de Dios cayó sobre este lugar y sabemos muy bien que Dios ha entregado esta ciudad en manos de Israel. Por eso el pueblo desfallece. Pero ahora tened misericordia de mí y de la casa de mi padre. Entonces le dio estos 2 espías, le dieron un distintivo, hermano, a Rahab, para que estuviera toda la familia de Rahab allí en la casa de Rahab. Y le dieron una cinta de color. Y todos los que estuvieran dentro de esa casa, nadie iba a morir. Y así pasó en la toma de Jericó. Solamente, hermano, le perdonaron la vida a Rahab y a toda su familia, y a la casa de su padre, y a toda su familia. ¿Por qué? Porque esta mujer ramera ayudó a su pueblo y le confirmó al pueblo de Dios que el pueblo de Jericó estaba con miedo, estaba muerto de miedo, hermano, por la presencia de Israel y por los prodigios que Dios había hecho, hermano, en el desierto. Y esa cinta, hermano, era la señal. Y cualquiera que fuera a matarlo no lo podía matar porque usaron de misericordia. Y eso significa una señal. Cuando el pueblo, hermano, pasó, hermano, cuando en el pueblo estaba el pueblo de Israel, hermano, en Egipto, en la última plaga, hermano, que iba a hacer morir a todos los primogénitos de Egipto. Esta era la señal que tenía que haber, hermano, en el dintel de cada puerta del pueblo judío y del pueblo que seguía a Dios. Y estaba la marca de la sangre, hermano, en los dinteles. Entonces el ángel de la muerte, el ángel de Jehová que pasara y donde viera la señal de la sangre, iba a pasar de largo, hermano. Por eso la Pascua significa pasar de largo. Porque el ángel de la muerte pasó de largo sobre las casas del pueblo de Dios. Entonces, hermano, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que estudiarlo. Y ahí tuvieron que inmolar un cordero, hermano. Desde el 10 hasta el 14 tenía que vivir un cordero con ellos en la casa. El cordero que iban a sacrificar en la Pascua.
Y que su sangre, la sangre del cordero, tenía que estar en el dintel para que cuando pasara el ángel de Jehová, hermano, en Egipto allí, mirara la sangre, este es mi pueblo, aquí no va a haber mortandad, va a seguir de largo, porque tenía que hacer diferencia entre el pueblo de Dios, hermano, y el mundano. Y hoy, hermano, no existe ninguna diferencia entre el pueblo de Dios y el mundano. ¿Qué señal puede haber? ¿O qué señal hay, hermano, entre el pueblo de Dios hoy en día y el mundano? Ninguna. Y nos tendremos que arrepentir todavía. Si tendremos que tener temor de Dios, hermano. Porque no hay ninguna diferencia. Dice que Dios, hermano, nos injertó dentro de su pueblo, hermano. Para provocar a ira a su pueblo. Para provocar a celo, hermano. ¿Y qué celo tiene el judío de mí, hermano? Yo siguiendo a Cristo. Nosotros no merecemos nada, hermano. Y por su inmensa misericordia y por su gracia, hermanos, fuimos nosotros salvos. Pero tenemos que comportarnos como es digno del Evangelio. Nosotros le decimos, Señor, haz prodigio, haz milagro, haz maravilla. Y los milagros que hizo, las maravillas que hizo, hermano, durante toda su vida. Que están escritas, hermano, acá. ¿Por qué no meditarlas en ellas? Y esa era la señal, hermano, que había en el pueblo de Israel, allí en Egipto. A su nombre sea la gloria. Seguimos aquí en el capítulo 4, verso 6 de Josué. Dice, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vosotros y vuestros hijos, preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Para siempre. Si usted quiere viajar a Israel, hermano, y recorrer por donde anduvo el pueblo de Dios y Jesucristo, están las señales, están los edificios, están allí, hermano. Tienen que estar hasta hoy. Porque son señales, hermano, que están hasta hoy en día. Esa señal allí está para ver, hermano, que el pueblo de Dios pasó por ese lugar en seco. Que Dios dividió las aguas. A su nombre sea la gloria. Y eso es una señal que sirve de testimonio, hermano, hoy en día para ver el gran poder de Dios, hermano. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Y nosotros no podemos distinguir, hermano, los tiempos, estos tiempos. Vamos a Mateo capítulo 12. Santo y poderoso Dios. Capítulo 12 de Mateo, hermano. Alabado sea Dios. Verso 38. Ahora, miren el diccionario, dice, mojón o poste para marcar un término o un indicador. Mojón o poste para marcar un término. Es un indicador. Usted, hermano, cuando va por la ruta y se va acercando de repente a una estación de servicio, aparece un indicador. Estación de servicio a 2 kilómetros. Y ya le ponen un cafecito, le ponen una fotito ahí de un cafecito, ahí para poder un estacionamiento, hermano, ahí. A 2 kilómetros hay una estación de servicio. Cuando está llegando, hermano, a una ciudad, dice ciudad, cuando nosotros venimos de Montevideo, hermano, para Cardona, cuando estamos llegando, dice Cardona a 5 kilómetros.
Y sabemos, hermano, ¿por qué? Porque el vislumbre, cuando llegamos de noche, está el vislumbre de las luces. Y que a 5 kilómetros está la ciudad donde nosotros vivimos. Y sabemos que hay un indicador, Eso significa una señal. Cuando hay un accidente, hermano, ponen un conito de color anaranjado para que vislumbre, hermano, con la luz y vea esa señal el conductor que hay un accidente o que hay un auto que está parado y que necesita auxilio. Entonces son señales de tránsito, hermano, que uno también lo debe de saber y debe de entender. Y también la Biblia nos habla y nos da señales que la cual, hermano, se están cumpliendo hoy en día. Dice, algunas se van a cumplir. Entonces, dice la palabra, San Juan 12:38, Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Mateo habla de fariseos y escribas. Y le decían, Maestro, queremos ver de ti señal. Queremos ver algún milagro. ¿Qué haces? A ver con la gente. Queremos ver a un paralítico que se levante. Queremos ver cómo limpia la lepra. Y a cada momento, hermano, de su vida, y a cada instante de su vida, habían personas que habían sido limpiadas de lepra, paralíticos que andaban y caminaban, y los veían a cada rato, hermano. Y todavía para tentarlo, hermano, todavía venían y decían, Señor, queremos ver de ti señal. Y no miraban, hermano, a su alrededor las maravillas y milagros que había hecho en persona. No hay peor ciego, hermano, que el que no quiere ver. Él le respondió y le dijo, la generación mala y adúltera, esta generación mala y adúltera, dice, demanda señal, quiere señal. Quieren ver algo, hermano, para que usted dé testimonio. Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre, dice la palabra, va a estar 3 días y 3 noches. Allí abajo. Y después del tercer día, el Señor resucitó con el poder del Espíritu. Aleluya. Se lo estaba diciendo, hermano, antes de que sucediera. Para que cuando se cumpliera eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Pero como no entendían o no querían entender y no querían que Jesucristo sea el Salvador, entonces siempre querían algo más. Siempre le querían buscar la quinta pata al gato, hermano, la quinta pata de no sé de qué, pero le querían siempre buscar la otra cara, o siempre querían buscarle algo, siempre le faltaba algo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, dijo Jesús, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Allí, hermano, en el corazón de la tierra, el Señor fue, alabado sea Dios, para vencer a la muerte, para tener la llave en su mano, hermano, de la muerte, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquel que cree en Jesucristo, hermano, y se muere, tenga la vida eterna y la salvación. Si lo confiesan con su boca, a su nombre sea la gloria y en su corazón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás.
Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Y quién se ha arrepentido hoy en día, hermano, de las predicaciones que uno ha hecho? O que Cristo nos ha, alabado sea Dios, nos ha mandado para que nosotros prediquemos. ¿Quién se ha arrepentido hoy en día? ¿Quién se ha convertido, hermano, a Cristo? Porque arrepentirse significa arrepentirse del camino que llevan y volverse atrás y llevar un camino que le agrada a Dios, no que le agrada al hombre o lo que yo quiera hacer, no, que le agrada a Dios. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí dice, más que Salomón en este lugar. Ahora está hablando, hermano, de la reina del sur, de la reina de Sabá. Cuando oyó la sabiduría que tenía Salomón. Y dice que vino de allá de Sabá, a donde estaba Salomón, a Jerusalén. Nada más que para escucharlo, hermano, para escuchar y declararle todas las preguntas que ella tenía para hacerle. Y Salomón le contestó todo lo que había en su corazón. Y dice que cuando regresó a su tierra, regresó con mucho más cosas, hermano, de lo que ella había traído. Y regresó maravillada. Regresó, hermano, alabado sea Dios, maravillada de lo que ella escuchó. Porque ningún otro hombre le había respondido como le respondió Salomón. Y dice que acá dice, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y Cristo es el de todo, hermano. Acá nosotros no vienen a buscar, acá, hermano, no tenemos que venir a buscar del hombre. Acá no tenemos que venir a buscar del predicador. Acá no tenemos que venir a buscar del evangelista. Acá tenemos que venir a buscar de Cristo. Porque acá el más importante de todo es Cristo, hermano. Porque nosotros vamos a pasar, pero la palabra no va a pasar nunca. A su nombre sea la gloria. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Cristo, no pasarán. Porque su palabra permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. Fíjese lo que dice por un momentito en Deuteronomio, hermano, capítulo 6. Amén. Ahora mire, verso 4 en adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces, hermano, ¿cómo tiene que estar? Y esta es la señal que la palabra de Dios tiene que estar en mis manos. Tiene que estar delante de mis ojos. Esta es la señal de que Cristo, hermano, me habla, de que Cristo me redarguye. ¿Y cómo tengo que amar a Cristo, hermano? Esta es la señal que tengo que tener atada a mis manos. Es la palabra de Dios, hermano, que tengo que estar atada a mis manos. Hoy en día, hermano, si nosotros vamos y nosotros miramos y nos miramos a nosotros mismos, lo que tenemos atado a nuestra mano son las cosas del mundo y las cosas que nos ofrece el mundo. El Señor lo reprende y nos está alejando más de Dios, hermano, que en vez de acercarnos. Para no andar llamando celular, hermano, o computadora, lo que sea. Tenemos que recordar, hermano, que lo que tiene que estar atado como señal es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo al meditar en su palabra me va a ayudar a agradar a Cristo, hermano. Me va a ayudar a agradar a Dios. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Ahora, gloria a Dios.
En Mateo capítulo 24. Santo Jesús, aleluya. Y creo que no nos va a dar el tiempo, pero vamos hasta lo que Cristo nos, el tiempo que nos ponga y dirija el Señor. En Mateo 24 dice que en el verso 3 allí, y estando él sentado en el monte de los olivos, estando Cristo sentado en el monte de los olivos, dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hicieron dos preguntas, hermano. Le hicieron tres preguntas, perdón, al Señor. ¿Por qué le hicieron los discípulos, hermano, esta pregunta al Señor estando en el monte del Olivo? Porque el Señor le dijo, allí en el verso 1 y 2 del capítulo 24, dice, que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le estaba hablando del templo de Jerusalén. Le estaba hablando del templo de Jerusalén. Que el templo de Jerusalén, hermano, lo derribaron. Lo destruyeron. Cuando Roma fue e invadió la tierra de Jerusalén y la tierra de Israel. Entonces Cristo estaba prediciendo, le estaba mostrando que el templo iba a ser derribado. En el año 70 más o menos por allí fue cuando fue derribado, hermano. A su nombre sea la gloria. Y fue derribado el templo. Y dice que estos discípulos, al sentir todo eso, se le acercaron a Cristo y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es la primera pregunta que le hicieron al Señor. Dinos, ¿cuándo van a suceder lo que tú dijiste, Jesús? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y ya le estaban hablando de que qué señal iba a haber cuando Él viniera y del fin del siglo. ¿Y qué señal habrá cuando todo se acabe? Ahora, Cristo no dejó señal. Que se van a cumplir, se están cumpliendo y que se van a seguir cumpliendo porque hay cosas que todavía no se han cumplido. Y le estaba hablando a sus discípulos, le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando a Juan, le estaba hablando a sus discípulos que estaban allí con todo. Antes de ser entregado, el Señor les habló y les enseñó todas estas cosas, estas señales de su venida y del fin del siglo. Ahora le está diciendo, respondiendo Jesús le dijo, y esta es la primera señal que Cristo dejó a su iglesia y le dejó a su pueblo. Y dice, mirad que nadie os engañe. Entonces yo tengo que mirar, no con mis ojos carnales, sino con mis ojos espirituales, que nadie me engañe. Porque cualquiera que se me acerca a mí me puede decir cualquier cosa, me puede decir con la Biblia abierta, inventar cualquier cosa para hacerme caer del fundamento bíblico y hacerme caer, hermano, de la roca que es Cristo, que está parado a mis pies. Entonces tengo que mirar que nadie me engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Entonces van a venir muchos falsos cristos, se van a levantar muchos hombres diciendo que son el Cristo o que son Cristo y van a tratar de engañar a muchas personas, como ya está sucediendo y ha sucedido muchas personas que han engañado, hermano. Y ya hasta se han encerrado en casa, hermano, porque terminaron siendo sectas y terminando hasta, alabado sea Dios, teniendo hasta armas de fuego, hermano. Por el año 80, por el año 90, hermano, en Estados Unidos hubo una secta, hermano, que se encerró en una casa. Y tenían hasta armas de fuego, hermano. Y la gente seguía al líder, hermano, como que si fuera Cristo. Y el Señor lo dejó bien claro aquí, que tenemos que mirar que nadie me engañe, que nadie nos engañe. Y no le estaba diciendo no solamente a nosotros, sino que le estaba diciendo, hermano, a su pueblo. Y a muchos engañarán, dice. Y oiréis de guerra. No estamos viendo la guerra, no estamos oyendo, hermano, de guerra. Y rumores de guerra. Que se prepara tal nación contra otra nación, que se están preparando China, que se están preparando fulano, mengano, sultano, alabados a Dios, todos se están preparando para hacerle la guerra al otro lado del otro lado. Hermanos, son rumores de guerra. No tenemos que turbar. Mirad, dice que no os turbéis, no se preocupen, miren y no se preocupen. Porque es necesario que todo esto, dice, acontezca. Todo tiene que acontecer. Entonces, hermano, si yo soy un experto en mirar el cielo y decir que va a ser día bueno, si soy un experto en la mañana decir, oh, va a llover, y no sé distinguir, hermano, en el tiempo en cual estoy, que mucha gente está durmiendo, que muchos hermanos en Cristo están durmiendo porque le están siendo velados, hermano, y están durmiendo el sueño espiritual del enemigo. Porque se han cansado, hermano, de esperar a Cristo. Se han cansado de prepararse. Esa gente, hermano, alabados a Dios, son fieras ondas del mar que son llevados para aquí y para allá por cualquier doctrina de demonio, hermano. O por cualquier estratagema de hombre. Son señales, hermanos, que han quedado. Señales antes del fin. Señales antes de la venida de Cristo, hermano. Por eso tenemos que perseverar nosotros, perseverar hasta el fin, perseverar en buscar de Dios, perseverar, hermano, teniendo y meditando en su palabra, teniendo la palabra de Dios como frontal en nuestra mano, atada a nuestra mano. Gloria a Dios. Aunque nos llamen ridículo, aunque nos llamen viejo, aunque nos llamen anticuado. Pero tenemos que empezar a volver, hermano, a la senda antigua. Tenemos que empezar a volver, hermano, a la oración. Tenemos que volver al ayuno, tenemos que volver, alabados a Dios, no solamente el ayuno y al orar, hermano, personal, sino también grupal. El enemigo, hermano, nos está ganando la batalla. Estamos decayendo en la fe. Porque se levantará, dice en el verso 7, nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y esto no está aconteciendo hoy en día, hermano. Que hay peste por todos lados. Que están saliendo pestes nuevas, enfermedades nuevas. No hay hambre por todo el mundo. Y dice, y habrá hambre y terremoto en diferentes lugares. No hay terremoto, hermano, en diferentes lugares. Aún, hermano, hasta en el Uruguay ha habido terremoto. No mucho, pero han habido movimientos de tierra, hermano. ¿Y hasta cuándo la iglesia, hermano, va a estar durmiendo? No tenemos señales, hermano, que se tienen que cumplir. No estamos la palabra de Dios, hermano, como señal. Que tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si tenemos la palabra profética más segura, lo dice Pedro, hermano. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto es principio, hermano, de lo que se va a venir. Principio de dolores. Entonces, os entregarán a qué? A tribulación. Y os matarán
Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora, tribulación, hermano. Significa angustia. Que nos van a angustiar. Que nos van a hacer problemas. Que nos van a angustiar. Que nos van a preocupar. Nos van a entregar a tribulación. Y vamos a ser aborrecidos de todo, hermano, por causa del nombre de Cristo. Nadie nos va a querer. Y gloria a Dios que nadie me quiere, hermano. Pero nadie me tiene que querer por predicar de Cristo. Gloria al Señor. Queriéndome el Señor, después lo demás, hermano, es cuento. Gloria a Dios. Muchos, dice, tropezarán entonces. Entonces, muchos están tropezando en esto. ¿Por qué? Porque no quieren pagar un precio, no quieren ser aborrecidos, hermano, de aún de su propia familia. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Por eso no nos quieren. Por eso han dejado de venir a la iglesia. Porque no quieren pagar un precio. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora está hablando de falsos, ¿qué? Profetas. Falsos predicadores, falsos maestros. Falsos apóstoles. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gloria a Dios. Pero tenemos que recordar que le estaba hablando a sus discípulos. Nosotros, hermanos, aunque somos discípulos de Cristo, somos la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Y la iglesia, como dice Pablo allí, vamos a ser arrebatados. Como estuvo caminando Enoc, hermano. Como Enoc fue arrebatado aquí en la tierra, así la iglesia va a ser arrebatada. Por eso tenemos que ser como las vírgenes prudentes, hermano. Alabados a Dios, que tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas, llenos del aceite, alabados a Dios, llenas de aceite, para que cuando venga el esposo, no sabemos cuándo va a venir, nos encuentre apercibido y nos encuentre preparado. Por eso Cristo viene, hermano. Tenemos que prepararnos para la venida del Señor, para recibir a Cristo en los aires. ¿Y cómo nos va a encontrar, hermano, si Cristo viniera hoy? Porque también tenemos que buscar, hermano, tenemos que ver lo que está hablando acá. Es Cristo hablando con sus discípulos. Y le estaba hablando de la destrucción del templo de Dios, allí del templo en Jerusalén. Y dice que cuando se edificara el tercer templo de Dios, aquí en la tierra, en Israel, iban a ser en tiempos angustiosos. Pero va a ser más tiempo angustioso. Entonces, hermano, el reloj profético es Israel. Por eso tenemos que estar mirando a Israel. Porque todo lo que suceda en Israel es cumplimiento, hermano, para la iglesia, que estamos más cerca del arrebatamiento de lo que nosotros esperamos y de lo que nosotros vemos. La maqueta ya está pronta, la maqueta. Y bueno, y si ya están armándola, tenemos que ver qué es lo que está pasando y aconteciendo en Israel, hermano. No están haciendo guerra a Israel. A su nombre sea la gloria. Y la iglesia está durmiendo. La gente y la iglesia, hermano, no se apercibe de todo lo que está pasando. Y tenemos que entender, hermano, que son señales de lo que estamos hablando, de lo que dejó Cristo, Cristo, hermano, en su palabra. Son señales, hermano, que Cristo lo dejó para que nosotros estuviéramos mirando. Verso 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
este será salvo. Entonces, el que persevere hasta el final, tenemos que perseverar en la doctrina que es en Cristo y en su palabra, será salvo. Pero hay que perseverar, hay que persistir, hay que permanecer en la palabra del Señor, permanecer en Cristo, y la palabra de Cristo tiene que permanecer en mí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora acá está hablando del reino de Dios. Está hablando, dice, de que será predicado este evangelio, pero el evangelio de Jesucristo, el verdadero, no el falso que se está predicando hoy en día, el verdadero. Entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces tenemos que empezar a entender que cuando veamos la abominación desoladora, y cuando está hablando acá de la abominación desoladora, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, esto significa, hermano, que ya va a estar preparado el templo y van a poner una estatua dentro del templo y van a hacer algo abominable ahí adentro. Cosas que Dios no le agrada. Dentro mismo del templo de Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Ahora, ¿a quién le está hablando? Está hablando ahí de Israel. Porque cuando esté la abominación desoladora, dice, entonces el que esté en Judea, el que esté en la región de Judea, huya para los montes, salga de la ciudad. Ahora, si yo estoy en Uruguay, ¿dónde puedo yo interpretar que sea Judea? Si él estaba hablando, hermano, de Dios, estaba hablando del pueblo de Dios, estaba hablando allí de Jerusalén, estaba hablando del templo. La abominación desoladora es en el templo de Dios, en el templo que se va a construir. Le estaba hablando a sus discípulos. Cristo mismo le estaba hablando a sus discípulos antes de morir. Y le estaba dando lo que iba a hacer, hermano, cuando iba, alabado sea Dios, iba a venir la señal de la venida de él y la señal antes del fin. Y le estaba hablando las señales antes del fin del mundo, antes de la señal cuando se va a acabar todo. Y si nosotros somos la iglesia de Cristo, hermano, columna y baluarte de la verdad, estamos hablando de señal, hermano. Y el Señor nos dejó la palabra como señal, para estar atento, hermano, de lo que dice la palabra y ver que se esté cumpliendo alrededor nuestro, hermano, porque va a haber señales y las manifestaciones va a haber esas señales que se van a cumplir. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, dice, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, ni que sea en sábado. El día de reposo equivale al sábado. Pero le estaba hablando a los pueblos judíos. Cristo no es dueño del día sábado. Si tenemos que adorarlo, hermano, todos los días de la semana. Amén. Si nosotros somos la iglesia de Jesucristo, pueblo injertado por Dios, entonces, hermano, ¿por qué no entender todo esto? ¿Por qué hablar cosas a veces, hermano, que nosotros no entendemos? ¿O por qué poner cosas, hermano, o afirmar algo, hermano, de que afirman todo lo demás? ¿Y por qué no leer, hermano, en la señal que Cristo nos dejó en su palabra? ¿No dice que el que lea tiene que entender lo que está leyendo, hermano?
Porque habrá entonces, dice, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y acá está hablando de la gran tribulación, desde cual no ha habido desde el principio, ni la habrá. ¿Y a quién le estaba hablando ahí? A sus discípulos, hermano. Y le estaba hablando que sus discípulos dice que cuando tengan que huir no sean en invierno ni en día de reposo. Porque los inviernos en Israel cae nieve, hermano, llueve continuamente y es demasiado frío. Y hay de las que críen en aquellos días, hermano. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero le está hablando al pueblo de Dios, al pueblo judío. Y nosotros somos la iglesia de Cristo, hermano. Soy un pueblo injertado en el pueblo de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces yo tengo que mirar, hermano, que nadie me engañe, ni tampoco yo quiero engañar a nadie. Tengo que mirar, tengo que empezar a mirar, porque estos son señales, hermano, que Cristo nos dejó en su palabra, que se van a cumplir, pero para su pueblo. Cuando habla de la iglesia, está hablando después allí, hermano, no habla en general a todos, pero después empieza a hablar de la iglesia, ¿cuándo? Cuando en el día de Pentecostés, hermano, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y tuvieron el poder, hermano, para hablar y testificar la palabra de Dios a toda criatura. Y nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos de Cristo a toda criatura. Ahora, hay un corito, hermano, que dice, Juan vio el número de los redimidos. Dice que todos alababan al Señor. Que unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Pero Dios le dijo que lo sellara. No sabemos cuántos son el número de los redimidos. Son millones y millones. Y Cristo nos redimió, hermano, con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Cristo nos limpió y nos redimió y nos va a salvar, alabado sea Dios, y nos salvó de una ira venidera. Los redimidos de Dios, hermano. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces dice, y si aquellos días no fuesen acortados, Dios está acortando los días, ya científicamente se está viendo que son más cortos los días, nadie sería salvo. Nadie sería salvo.
Dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora los escogidos, Israel, el pueblo de Dios, es el pueblo escogido por Dios. Y nosotros tenemos que vestirnos como escogidos, lo dice la Biblia. Vestidos como escogidos de Dios, en Colosenses no lo dice. Vestidos como escogidos de Dios, santo, de entrañable misericordia, de entrañable amor. Hermanos, tenemos que empezar a mirar la Biblia. No quedarnos con lo que nos dicen o con lo que escuchamos. Tenemos que empezar a investigar. Tenemos que empezar a ver, a meditar. A su nombre sea la gloria. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos apóstoles y falsos profetas, dice, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Aún los escogidos del pueblo de Dios. Ya hoy lo he dicho antes, dice. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre, como un relámpago, que va a ser así, o así, en un abrir y cerrar de ojos. Porque donde quiera que tuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y esto es palabra de Jesucristo. Porque cuando ven, hermano, que hay un cuerpo muerto, allí están las águilas revoloteando, hermano, porque para enseñar de los otros aves de rapiña que allí hay un cuerpo muerto y que hay comida. Entonces, así como se juntan las aves revoloteando arriba sobre un cuerpo muerto, así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juntamente como las águilas, hermano, vamos a estar en los aires esperando a nuestro Señor Jesucristo. En los aires. Y va a venir, dice, con sus santas decenas y millares de ángeles. Hermanos, son señales antes del fin. Señales que Cristo viene. ¿Por qué no mirar lo que dice la Biblia? Si tenemos testimonio de lo que hizo Dios, hermano, el poder de Dios en la antigüedad, que todavía están las señales hasta hoy en día, ¿por qué no creer a lo que dice Jesucristo, hermano, de lo que va a ser? Que Dios le continúe bendiciendo, hermano.